Corrupción administrativa. Actualmente, en muchos países, la corrupción es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad del mundo nos muestran que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han desarrollado múltiples acciones para luchar en contra de ella. Las altas esferas de la política y los negocios a lo largo y ancho del mundo se han visto afectadas por escándalos muy importantes. Además, las recurrentes acusaciones mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar, así como su conversión dudosa en líderes naturales de la lucha contra el fenómeno durante las jornadas electorales. Reuniones, foros y conferencias de académicos, funcionarios y hombres de negocios se han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno. Paralelamente, desde la sociedad civil se han multiplicado las protestas, las denuncias, los reclamos y las marchas en contra de la corrupción. La ética, sin duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio para enfrentar la inexistencia de valores comunes y la expansión de la corrupción administrativa. En muchos países hay un amplio sentimiento de que el servidor público ha perdido su función original, que muchos elementos dentro de él son corruptos y que también la son muchas de las empresas del sector privado que comercian con el Estado. El público ve a los funcionarios y estos a su vez se ven a sí mismos como un cuerpo no responsable ante la colectividad a quienes ellos han prometido servir. La palabra corrupción, en su actual sentido social y legal, es la acción humana que viola las normas legales y los principios de la ética. Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es apropiado usar solo esa palabra en este sentido, pues las leyes incriminan y castigarán a la corrupción de menores, y en los códigos morales los predicadores condenan a la corrupción en las buenas costumbres. La corrupción administrativa sería entonces el genérico de los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público. La corrupción es el abuso de poder público para obtener beneficio particular. Se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura federal, estatal o municipal. La corrupción es un modo particular de ejercer influencia ya sea ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra en referencia al funcionamiento de un sistema y en particular a su modo de tomar decisiones. La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad. El impacto político puede medirse a través de los diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. Pero bien, hoy en día, ¿cuál es la problemática en la que nos encontramos? Existe una creciente propagación de la corrupción en el interior de la administración pública, que, como lo atestiguan numerosos ejemplos, no puede ser combatida únicamente con mecanismos de control suplementario. También existe en América Latina una creciente difusión de la corrupción en el sistema político, una creciente desigualdad regulativa y un avanzado grado de politización. Corrupción significa también destruir la confianza en los funcionarios cuando se mezclan las funciones públicas con las privadas y se lesionan gravemente los deberes y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero ahora bien, ¿qué solución hay a esta problemática?
Para que ya no exista corrupción administrativa, se deben dar soluciones para erradicar esta problemática, en el cual se pretende impedir que se difunda la corrupción y si se desea combatirla eficazmente, en el cual se debe impulsar una reforma básica en la administración pública, eliminando todas aquellas fallas institucionales que conducen a la corrupción. No es posible combatir la corrupción apelando exclusivamente a la ética y a la transmisión de valores morales. Es necesario que se eliminen las oportunidades que generan la corrupción, incrementando al mismo tiempo los costos y los riesgos que la misma implica. El punto de partida de cualquier reforma administrativa consiste en redefinir las funciones del Estado y limitarlas a lo esencial. Las experiencias demuestran que cualquier tarea adicional que emprende el Estado provoca un crecimiento desmedido de la administración, volviéndola, por lo tanto, cada vez menos gobernable y más difícil de financiar. En lo posible, esta reforma debería incluir la privatización de aquellas tareas que venían cumpliendo el Estado y que puede delegar. Una descentralización de la estructura del Estado también puede ayudar a combatir de modo eficaz la corrupción, o al menos dificultar su generación. La descentralización desplaza la responsabilidad a los niveles inferiores. En este caso, será más fácil definir las responsabilidades y practicar los controles, en particular porque las decisiones se toman en el nivel en que se generan los actos. Para controlar la corrupción se deben aplicar ciertos principios, como lo son tener una responsabilidad de los funcionarios, tener una profesionalización del personal, que haya una mejor remuneración adecuada del personal, que haya un desarrollo en los códigos de ética para que de esta manera se elimine la corrupción, que hayan cambios organizacionales dentro del sector público que pueden ayudar a disminuir las oportunidades de prácticas corruptas, en el cual se debe de implementar ciertas medidas como por ejemplo el mejoramiento de los métodos y procedimientos laborales para reducir las demoras, rotar a los funcionarios para asegurar que ninguno de ellos permanezcan por mucho tiempo en el mismo puesto, realizar inspecciones sorpresivas en los lugares de trabajo, tomar medidas adecuadas de seguridad para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las dependencias públicas. De manera general, la corrupción administrativa podemos decir que ha sido y seguirá siendo el mal que no permitirá que un país no se desarrolle por completo. Existen leyes por lo cual se deben regir los gobernantes. Creo que si estos acogen y practican dichas leyes, entonces solo así podremos erradicar la corrupción en nuestro país. Y por qué no, también en todas las partes del mundo.